Amén. Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. Somos Avivamiento, Fuente de Vida. We're Revival Fountain of Life. No somos perfectos, We're not perfect, pero amamos a Dios y a las personas. but we love God and people. Esta es nuestra tercera semana con esta serie de los siete temas primordiales del cristianismo. This is our third week with the 7 principles of Christianity. Y son los temas más importantes que en todas las iglesias cristianas se manejan. These are the most important topics that in all Christian churches are managed. Primero hablamos de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. First, we talk about receiving Christ Jesus as Lord and Savior. Segundo, el bautismo en agua. Second, baptism in waters. Hablamos precisamente de la Biblia, la palabra de Dios, We talk about the Bible, the Word of God, nuestro manual de vida. our manual of life. También hablamos de la oración. We talk about prayer. Y hoy pues vamos a ver dos temas más. Today, we're going to look at 2 more topics, Y es congregarse como iglesia. and it's congregating as a church. ¿Por qué hoy, un día como hoy, usted y yo no estamos perdiendo el tiempo al estar aquí? Why is it that a day like today, we're not wasting time being here? ¿Por qué es importante reunirnos? Why is it important to gather? Si pudiéramos estar en casa o haciendo otra actividad, If we could be at home doing another activity. además podemos ver el video en la casa. We can see the video at home. ¿Por qué sacar este espacio? Why take this time? Bueno, para que me entienda tengo que explicarle esto de esta manera. So you can understand me, I have to explain this way. Cuando fuimos a Colombia, When we went to Colombia, la familia de mi esposa rentó un carro, una van para recogernos en el aeropuerto y sacarnos a pasear. my wife's family rented a car to pick us up from the airport and take us around. La van estaba nueva. The van was new. Disfrutamos mucho esa salida en esa van. We enjoyed going out in that van. Pero la van era rentada. But the van was rented. No significa que la usamos, que la íbamos a destruir. That doesn't mean that we were going to destroy it. Pero es distinto cuando tú rentas un carro a cuando tú compras tu carro. It's different when you rent a car and when you buy your own car. Y más si es nuevo. And more even if it's new. Cuando estás estrenando carro, no quiere que nadie te golpee la puerta. When you have a brand new car, you don't want anybody hitting your car hard. No quieres que nadie coma dentro del carro. You don't want anybody eating in the car. Estás pendiente de no pasar por los hoyos porque se te va a dañar el carro. You're very aware of going over the bumps or the holes, your potholes, so your car doesn't get damaged. Y esto tiene que ver precisamente con la iglesia. And this has to do precisely with church. Porque el reunirnos hace que esto se vuelva parte de nosotros. Because gathering makes us part of us. Que es muy importante para poder comprender por qué nos reunimos hoy. That is very important to understand and comprehend why we need to gather today. Es un sentido de pertenencia. It's a feeling of belonging. A mí me gusta más este término, usamos muchas veces membresía, They use the word membership a lot. pero la membresía sugiere más como sociedad o privilegios. So membership is pointing more to privilege, to society. Me gusta más que somos o estamos en casa. I like more that we are or we're at home. Y de hecho pongo esta imagen porque es diferente una casa donde está la familia a un grupo social. And I place these images because it's different when you're at home with family than when you're in a social group. Y la Biblia habla en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina, o sea, lo que estamos haciendo hoy, perseverando en la palabra. In Acts, they will talk that they will persevere in doctrine, in the word. En la comunión, o sea, lo que también hacemos es compartir entre nosotros. In communion, what we do is sharing or fellowshipping. We're sharing amongst each other. El partimiento del pan.
The Holy Communion, the Que breaking es- of the bread. También el compartir cuando bajamos y tenemos estos espacios donde compartimos como iglesia. Which is the sharing when we go downstairs and share together. Y las oraciones entre los unos a los otros. And praying one for another. La iglesia creció con este trabajo de compartir. The church grew with this job of sharing. Y por eso hemos activado esto que lo habíamos dejado desde en el tiempo de la pandemia hasta antes de la pandemia, siempre compartíamos abajo. And that's why we have reactivated this, that we would go downstairs and fellowship together. Vino la pandemia y pasó el tiempo y lo dejamos de hacer. Pandemic came, time came, and we stopped doing it. Lo hemos vuelto a activar porque nos damos cuenta que es necesario que entre nosotros haya comunión, compartir tiempo entre nosotros. And we have reactivated because we have realized that it's important for us to fellowship together. Y además también el tercer viernes del mes, And the third Friday of the month, que ahora será jueves, which now will be pero Thursday, bajamos y compartimos la palabra en el basement we go downstairs, we share the word in the basement. con dos propósitos. Uno, abrir un espacio para que los jóvenes tengan su reunión de ellos aquí With two purposes: for the youth to be able to have their meeting up here, y que nosotros no estemos en las bancas, sino sentados en una mesa más cercanos. and for us to not be on the benches but at the table where we're more close. De hecho, se siente un ambiente distinto The environment, the atmosphere feels cuando different bajamos. when we go Y downstairs. probablemente vamos a hacerlo un domingo en el mes And también, we're probably going to do it once a month on a Sunday as well. porque queremos que haya integración entre We nosotros. want integration amongst all of us. Eso es importante, That's important, conocernos, to know each other, interactuar. to interact. Lo que muchas veces pensamos que Dios está en todas partes, We many times think that God is everywhere, y eso es verdad. and that is true. Pero el que Dios esté en todas partes no hace que no está quitando este espacio But the fact that God is everywhere is not taking away this de space congregarnos, y eso es lo que estamos explicando en este día. of congregating, and this is what we're explaining in this day. Las relaciones, miren, hay una frase There's a phrase que yo la he escuchado muchas veces, that I've heard it many times. y al principio yo también la vi tan buena que la adopté. And at the beginning, I saw it was so good that I adopted it. O sea, pensé que era buena. I thought it was good. Pero a veces se nos meten telarañas en el cerebro, cucarachas en el cerebro. But sometimes- No es tan buena. Because spiderwebs or cockroaches in our brain because they're not so good. Después fue que me di cuenta que en realidad no era una verdad de Dios. Then I realized it wasn't true from God. Se la voy a decir porque la he escuchado y tal vez hasta yo en algún momento la pensé que era correcta. And I'm going to say it because I've heard it and at a given point I thought it was correct. Y es, no, yo no sirvo a hombres, yo sirvo a Dios. I don't serve men, I serve God. Suena bien, It sounds good, pero eso es un error. but that's wrong. Porque yo sirvo a Dios sirviéndolo a usted. Because I serve God serving you. Y es que servimos a Dios sirviendo a las personas. And the thing is that we serve God serving people. Y la misión de la iglesia es llevar el evangelio a toda criatura. And the mission of the church is to bring the gospel to all Cuando yo beings. digo sirvo a Dios y no a la gente, es ahí cuando alguien me llama y no contesto. When I say I serve God but not people, that's when someone calls me but I don't pick up. Es ahí cuando ya no me empieza a importar lo que le pasa a los demás y empiezo a pensar solamente en mí. That's where I no longer care what's going on with everyone else, but I only care what's going on with me. Por eso el espacio de reunirnos tiene tanta importancia, That's why the space of gathering has so much importance. porque nos motivamos los unos a los otros. Because we motivate each other. Hechos 10:24 dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles, Hebrews 10:24, and let us consider one another to provoke unto love and good works. Dios nos diseñó no para vivir solos. God designed us not to live alone. Estamos hechos para vivir en comunidad. We're made to live in community. Necesitamos conectar. We need to connect.
muchas personas vienen a la iglesia Many people come to church por tradición, por rutina, as tradition, as routine, porque saben que es bueno, because they know it's good. pero muchas veces no conectan, But many times they don't connect. no conectan con las personas. They don't connect with people. Hay gente que dice, no, prefiero llegar tarde e irme temprano para no relacionar. There are people that say, I'd rather come in late and leave early so I don't have to relate with anybody. Pero eso es totalmente erróneo. That's completely wrong. La iglesia no es así. That's not what church should be. Además, quiero que entiendan que la invitación no es que vengas a la iglesia. And I want you to understand the invitation is not for you to come to church. La invitación real es que seamos la iglesia. The true invitation is for us to be the church. Porque la iglesia no es el edificio. Because the church is not the building. La iglesia somos nosotros. We are the church. Ahora, esta semana yo fui al doctor para mi examen físico que hace varios años no me lo hago. And this week I went to the doctor for my physical exam, which I haven't done in years. Pero 7 papeles había que llenar. Cuando uno llega a un doctor nuevo, te preguntan, ya sabes. You know, I had to fill out 7 papers. When you go to a new doctor, there's a whole system that you have to fill. 7 papeles. 7 pieces of paper. Y firma, y firma, y firma. And signature and signature. Pero hay una and signature. pregunta que me encanta. But there's a question that I love. ¿De qué lo han operado? What have they operated Y you yo for? siempre contento digo, nada. And I'm always joyful and I say nothing. No me sobra nada. No sé si a usted le sobra I don't know algo. if you have anything extra, Pero a mí no me sobra nada, ni quiero que me quiten but nada. I don't have anything extra and I don't want them taking anything out either. Y eso es lo mismo con el cuerpo de Cristo. And that's the same thing with the body of Christ. Que todos nosotros somos parte del cuerpo. We're all part of the body, Pero el cuerpo tiene que estar unido. but the body has to be united Porque funciona de esta manera. because that's the way it O functions. sea, la Biblia habla que, imagínense que el corazón dice, no, yo ya estoy cansado, ustedes durmieron toda la noche y yo en el pasado latiendo toda la noche, voy a parar. Imagine the heart says, nah, I'm tired. You guys were sleeping. I was pumping the whole day. I'm Si gonna stop. si el corazón decide parar, If your heart decides to stop, morimos. we die. Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo que somos nosotros. The same thing happens with the body that is us. Cuando uno de nosotros comienza a funcionar mal, va a afectar el cuerpo. When one of us starts to malfunction, it affects the Pero body. cuando nosotros nos unimos y trabajamos bien, el cuerpo funciona bien. But when we gather and we work well, the body works well. Entonces, algunos han dejado de venir, Some people have stopped coming, no solamente aquí, sino a las iglesias en general, not only here, but in churches in general, porque realmente no han conectado con las demás personas. because they truly have not connected with other people. Y esto sucede paulatinamente. And this happens Poco a poco little by little. se van apartando. They start to stray away. Y yo te animo a que te conectes con las personas. And I encourage you to connect with people. El ser humano tiene necesidades humanas. Human beings have human needs. Y la mayoría de estas necesidades humanas tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. And most of these needs have to do with our interpersonal relationships. Necesitamos amar y We ser need amados. to love and be loved. Necesitamos ser aceptados. We need to be accepted. Necesitamos sentir pertenecer a un lugar, a alguien. We need to feel like we belong to a place, we belong to someone. Necesitamos escuchar y ser escuchados. We need to listen and be heard. Necesitamos sentirnos seguros. And we need to feel security. Ustedes saben que tanto la pastora como yo tratamos mucho de cuidar, no diría la figura, sino la salud. You know that Pastora and I try to take care, and I wouldn't say our figure, but I would say our health. Pero hay una clase que doy en el instituto que, o sea, ahora mismo no sé exactamente, yo creo es esta, si te me recuerdo. Relaciones interpersonales. There's a class that I give in the institute, it's interpersonal relationships. Y esta clase dice, no aproveche las cosas para hacer lo malo. And this class Primero le says, digo, listen, first I tell you, Porque- don't take advantage of the things to do el bad. libro dice que es más saludable The book says it's healthier tener buenas relaciones que fumar. to have good relationships rather than O smoking. sea,
En otras palabras, es más saludable comerse el cake y tener buenas relaciones que hacer una dieta estricta y llevarse mal con todo el mundo. So it says it's better for you to have the cake and than have a strict diet and still not get along with everybody. Ahora, no lo vaya a llevar a un extremo porque se va a morir de algo que no se cuidó. Now don't take it to Pero an extreme because you're going to die of something that you Tratando didn't take care of yourself. demostrar la importancia de ser feliz con las personas que nos rodean. So this is showing the importance of being happy with the people that surround O sea, us. usted quiere vivir bastante, You want to live a lot? trabaje sus relaciones interpersonales, Work your interpersonal relationships. porque eso es parte de la longevidad. Because that's part of longevity. Y Dios sabe que el ser humano tiene todas estas necesidades humanas y en la iglesia se desarrolla todo esto. And God knows that we have all these needs, and in church, all this is developed. ¿Dónde uno desarrolla los frutos del Espíritu? Where do you develop the fruits of the Spirit? En la iglesia. In church. ¿Dónde se desarrolla el amor? Where do you develop love? En la iglesia. In church. ¿Dónde se desarrolla la paz? Where do you develop peace? El perdón, la Forgiveness, bondad kindness. entre Here, nosotros. amongst us. Entonces, por eso es parte del desarrollo del ser humano. That's why it's part of the development of the human being. Creo, personalmente, yo no sé aquí las experiencias de los casados, I don't know the experiences of the married people here, pero pienso que uno de los lugares de mayor transformación positiva del ser humano es el matrimonio. I think one of the most positive moments of transformation is in marriage. Porque si amamos a esa pareja Because if we love our partner y nos damos cuenta que somos tan distintos and we realize that we are so different y que pensamos tan diferente, and that we think so different, pero que a través del amor but through love podemos convivir, we can live together, podemos compartir, we can share, podemos tomar decisiones juntos. we can make decisions together. Pero yo le digo algo, hay un proceso de muerte en la pareja para que funcione. But I tell you, there is a process of death in the spouse, in the couple, so it can work out. Uno de los dos tiene que morir o los dos tienen que morir a ciertas cosas One of them or both of them have to die to certain para things poder seguir adelante. to be able to continue forward Porque together. si cada uno jala para su lado, Because if each one is pulling to their side, entonces pienso, mire que Dios usa nuestras relaciones para formar nuestro carácter. God uses our relationships to form our character. Pasa en el trabajo, It happens pasa at en la work, iglesia, it happens at church, pasa en la escuela it happens at y school, pasa en el hogar. and it happens at home. Hebreos 10:25 nos dice, ahí está, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebrews 10:25. Not forsaking our own assembling together, as the custom of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day drawing nigh. Esta carta a los Hebreos nos habla de no dejemos de congregarnos en un sentido de urgencia. This letter to the Hebrews talks about not congregating in a sense of urgency, Porque es importante, because it's important. porque cuando nos alejamos de congregarnos nos vamos a enfriar espiritualmente. Because when we stray away from congregating, we're going to become Pero hace una more. advertencia, But he makes a warning. mucho más cuando veáis que el día se acerca. But much more as we see the day drawing near. Mientras más cerca estemos de la venida de Cristo, más importante es congregarnos. The closer we are from the coming of God, more important to congregate. Algunos dirían, pero ¿por qué necesito ser parte de la iglesia si yo soy amigo de Dios? Some will say, why do I need to be part of church if I'm a friend of God? Porque experimentamos a Dios por medio de las relaciones de las personas. Because we experiment God through the relationship with people. Porque los dones que Dios ha repartido no los puso en uno, los puso entre todos. Because the gifts that God has given out, He didn't place it in one, He placed it in Y all el of us. don no es para usted. And the gift is not for you. El don que Dios le da es para los otros.
The gift God gives you is for others. El don que Dios me ha dado de pastor y de enseñar es para el beneficio de ustedes. The gift God has given me as a pastor and as a teacher is for your benefit. Los dones que Dios pone en ustedes son para el beneficio mío, yo no lo tengo. But the gifts that God has given you is for my benefit. I don't have them. Por eso es que al congregarnos That's why when we congregate, se provoca algo espiritual como esto, something spiritual like this is provoked. que uno sale y se siente distinto después de venir a la iglesia. That you leave different when you come to church. Se siente diferente cuando empiezo a faltar a la iglesia. And it feels different when I start missing church. Recuerde que es parte de nuestro eslogan, no somos perfectos. Remember that part of our slogan, we are not perfect? ¿Vamos a quedarle mal alguna vez? Sí, creo que sí. I think, we're going to be wrong a Sin couple of duda. times, without doubt. Alguien aquí te va a fallar. Someone here will fail you. Alguien aquí nos va a desilusionar. Someone here will bring dismay to us. Pero entiéndanlo, But understand, que nuestro deseo es que busquemos al Señor. our desire is to seek the Lord. Nos acerquemos a Dios, We draw close to God, pero ninguno de nosotros somos perfectos. but none of us are perfect. Ese es el misterio de esto. That's the mystery of this. Que si usted encuentra la iglesia perfecta, That if you find the perfect church, no lo van a dejar entrar porque la dañan. they're not going to let you in because you're going to harm it. Por eso es que iglesias perfectas no hay. That's why there is no perfect church. Alguien lo dijo de esta manera, no hay iglesia perfecta porque está hecha de humanos. Someone said there's no perfect church because they're made of humans. Entonces, sí, pero tenemos que entender por qué nos reunimos. But we have to understand why we gather. ¿Cuál es el propósito? What's the ¿Por purpose? qué Dios ama la reunión de los santos? Why God loves the meeting of the saints? Porque lo ve como una familia. Because they see it as a family. De manera que yo te invito en esta tarde a que conectes. I invite you to connect. Conéctate con Dios. To connect with God, Conéctate con tus hermanos. connect with your brethren. Puede ser que no hay algo, tú sabes, mucho tan agradable o agradable como cuando alguien, cuando tú dejas de venir a la iglesia por algo, alguna situación y alguien te llama y te dice, te extrañamos. There's nothing more pleasing when you stop coming to church for X reason and someone calls you and says, we missed you. Tú sientes que eres importante para alguien. You feel like you're important to someone. El segundo tema de esta tarde The second topic of today es servir. is serving. Y para poder explicarle esto de servir, And to explain this of serving, quiero que vea esta imagen. look at this image. Una familia en su casa comiendo A family in their house eating, y una familia en el restaurante. and a family in the restaurant. Están comiendo las dos familias, Both families are eating. pero es muy diferente ir a un restaurante a comer en casa. But it's different to go to a restaurant than when you eat at home. Porque en el restaurante comemos a la carne. In the restaurant, we eat. En el restaurante esperamos que nos traigan la comida. In a restaurant, we wait for people to bring us food. En el restaurante no tenemos que cocinar. In the restaurant, we don't have to cook. En el restaurante, si la comida no nos gustó, la podemos devolver o pedir otra cosa. In the restaurant, if we didn't like food, we can return it or ask for something else. En el restaurante no tenemos que pararnos a llevar los platos ni lavar platos. In the restaurant, we don't have to get up to take plates to the kitchen or wash. Alguien viene y lo hace por nosotros. Someone comes and does it for us. Alguien, si necesitamos algo, no tenemos que pararnos. Alguien viene y nos lo trae. If we need something, we don't have to stand up. Someone comes and brings it. Pero ahora con las redes sociales también tenemos la gran oportunidad de que si no nos gusta, hacemos una mala reseña. But now with social media, what we have is that if we don't like something, we can give a bad review. Pero si estaba sabroso, queremos hacer una buena reseña But if y you- recomendar el lugar. But if it was good, we want to put a good review and recommend it. Ahora, piénselo vámonos a la familia. Now let's go to the family. Imagínese usted hacerle una mala reseña a su mamá porque el arroz quedó mal. Imagine giving your mom a bad review because the rice was horrible.
Yo recuerdo recién casados, I remember when I was recently married, no había mucha experiencia culinaria con mi esposa my wife didn't have the culinary experience. y todo era puro sacrificio. Everything was a sacrifice. Sacrificio, ¿verdad? Porque estaba todo quemado. A sacrifice because everything was burnt. Era puros holocaustos del Antiguo It Testamento. was the Holocaust of the Pero no, Old Testament. rápido ella mejoró muchísimo But she got better y quickly. cocina bien, pero She cooks well. muchos de esos días, está buena la comida, decíamos sí, por fe. Most of those days she would ask in the food and we would say yes by faith, and we would say, she would ask, do you want more? I would say, I'm full. Porque esa es la diferencia en casa. Because that's the difference at home. En casa tal vez uno cocina y el otro lava los At platos. home, maybe you cook and the other one washes the dishes. En casa hay que pararse a coger los cubiertos. At home, you have to get up to pick up the silverware. En casa, no puedes pedir a la carta. At home, you can't order a la carte. Mi mamá decía, esto no es un restaurante, así decía mi mamá cuando alguien pedía otra cosa. My mom would say, this is not a restaurant where someone wanted something else. Y esa es la actitud que tenemos que tener en la iglesia, And that's the attitude we need at church. de familia, no de restaurante. Family, not a Usted restaurant. no puede venir aquí y pretender que le canten la canción que a usted le gusta. You can't come here and expect for us to sing the song that you love. Exacto, porque no le cantamos a usted, le cantamos a Dios. Starting with the fact that we don't sing to you, we sing to God. No puede estar pretendiendo que la prédica sea buena y le guste todo lo que el pastor le va a decir. And you can't come here pretending that you want sermon to be good and the pastor say everything that you want him to say. Si usted se da cuenta, uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es esa, If you realize one of the problems with AI is that que todo te quiere decir que está todo bien. it wants to tell you that everything is good. Y como yo a veces confundo los colores, And since I confuse the colors, entonces yo le tomo una foto a la ropa como la estoy, tú sabes, combinando y le mando la foto a ChatGPT para que me diga. and I take a picture of my clothes as I'm combining it, and I put the picture in ChatGPT. Pero el problema es que ChatGPT no me va a decir que no está mala la combinación. The problem is that ChatGPT is not going to tell me the Tienes combination is que bad. darle una orden a ChatGPT para que ella pueda ser sincera contigo y decirte que no. You have to give an order to ChatGPT so that she can be honest and tell you whether it's good or not. Tienes que decirle eso para que te lleve la contraria. You have to tell her that so it can, be on the contrary with you. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? si todo lo que el pastor te dice todos los días es bueno, bonito y sabroso, Because if everything that the pastor tells you every day is good and great, ahí va a haber un problema. there is going to be a problem. Mire, los casados sabemos esto, The ones who are married know this. que si su mujer sale despeinada a la calle If your wife leaves with a messy hair porque no se dio cuenta, because she didn't realize, pero de pronto se dio cuenta, te va a decir a ti, marido, ¿por qué no me dijiste que estoy despeinado? but all of a sudden she noticed, she's going to say to the husband, why Como didn't si you tell me fuera my culpa hair is de a mess? nosotros, ¿verdad? Like if it's our fault. Pero nosotros a veces estamos en la cuna, no nos damos cuenta. But sometimes we're in the mood, we don't notice. Entonces, necesitamos que alguien nos diga que algo no está bien We need someone to tell us that something is not good para poderlo cambiar. to be able to Es change bueno it. cuando nos dicen que vamos bien, It's good when they tell us that we're nos walking well. alienta, It encourages nos us. anima. It encourages us. Pero también es necesario que alguien nos diga esto no está bien, But it's necessary for someone to tell us this is para not good, poderlo cambiar y mejorar. so we can change it and do better. Imagínate tú entrar a una clase, algo que usted quiere estudiar, Imagine you go into a class, something you want to un study, instrumento musical, a musical un instrument, idioma, a language, y usted esté pagando semanal y a usted su instructor, su entrenador, todo le dice que está bien. and you're paying weekly, and your instructor is telling you everything's good. Y usted va pasando las semanas y usted no está aprendiendo ni adelantando nada. And weeks are going by, you're not learning or advancing. Pero a esa persona le dice, va muy bien. But that person is telling you you're doing great. Usted dice, estoy botando el dinero. You say, I'm just throwing out my money. Van unos meses y yo no he aprendido nada. Months go by and I'm not learning anything. ¿Por qué? Porque esa persona no está confrontando. Why? Because that person is not confronting.
Y tenemos que ser confrontados. And we need to be ¿Y confronted. cuántas veces el Espíritu de Dios no nos confronta en la And how many oración? times does the Holy Spirit not confront us in Y prayer nos dice, esto está mal. and tells us this is bad? De manera que esta es la parte de sentir que esta es la casa So this is the part of feeling that this is home, para poder servir. to be able to serve. Al servir, tú vas a sentirte parte de la iglesia. When you serve, you're going to feel part of. Por eso es que el servir es para todos. That's why serving is for all of us. Y alguien puede decir, no, es que yo no sirvo para nada. And someone can say, I'm worthless. Es una mentira. That's a lie. Todos servimos. We all serve. Hay que descubrir en qué hacerlo. You have to discover what to do it. ¿Cuántas cosas podemos hacer entre todos? How many things can we all do amongst each No other? es lo mismo uno haciendo todo que todos haciendo un poco. It's not the same one person doing everything that everyone doing a little. Pero la cosa es que es más fácil decirle a alguien que haga The thing is easier to tell someone to do y no hacer. and us not to. Hace años atrás, una hermana muy querida se me acercó y me dio una idea. Years ago, a very beloved sister drew near and gave me an idea. Me dijo, pastor, haga parejas She said, Pastor, put En people iglesia. in couples para que cuando uno de la pareja falte, el otro esté pendiente y haya como un acompañamiento entre las parejas. so when one of those partners is out, the other partner can O sea, call them, pray Cuando for hablan them. parejas, pueden ser dos hombres o dos mujeres, It could be two men, two que uno women, esté pendiente del otro. where one is going to be taking care of the other one. A mí me pareció buena la idea, I thought it was a great idea. pero la verdad nunca hice nada. But the truth is, I never did anything. O sea, pasaron como 2 o 3 semanas Like 2 or 3 weeks went by, y la persona vino enojada donde mí and the person came angry to me a reclamarme. to reclaim. Ella me dijo, pastor, usted no ha hecho nada. Y yo, ¿qué? ¿De qué? Yo ya ni me acordaba de la idea. And she said, Pastor, you haven't done anything. I had already forgotten that idea. Y entonces me dice, lo que le dije hace una semana atrás. And she said, what I said a week ago. Y yo tú sabes, rascándome la cabeza, ¿qué será lo que me dijo la hermana? Pues se me había olvidado. And scratching my head, I said, what did the sister tell me? Because I had forgotten. De que 2 personas se unan. Yes, 2 people together. Y yo digo, hermana, usted tiene toda la razón. And I said, sister, you're right. Pero mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Usted es la líder de ese ministerio. But look, you know what we're going to do? You'll be the leader of that ministry. Le doy toda la autoridad para que lo empiece. I give you all the authority to start it. Nunca empezó. She never started. Pero se enojó conmigo porque yo no lo hice. But she got angry with me Pero because I cuando yo didn't le do dije, it. usted tiene toda la autoridad, hágalo. But when I said you have all the authority, do it. Nunca más me volvió a mencionar el tema. She never mentioned it again. Se le quitó el enojo, pero ya nunca más volvió a mencionar nada. She was no longer angry, but she never mentioned it Eso es again. lo que a veces nos pasa. And that's what happens to us Que sometimes. queremos que se implementen cosas en la iglesia, pero no somos nosotros los que la vamos a We hacer. want things to be implemented in church, but we're not the ones that are going to do it. ¿Por qué será que el pastor no hace esto y esto y esto y esto? Why is it that the pastor doesn't do this, and this? Yo le digo, ¿por qué no piensa ver qué falta? Why? I tell you, why do we think Y tal it's vez si missing? usted se da cuenta, ese es lo que usted puede empezar a hacer. Maybe you realize that's what you can start doing. Tal vez usted dirá, pastor, hay unas iglesias que cuando alguien cumple años, Maybe you may say, Pastor, there's churches that when it's someone's birthday, ponen su foto en el Facebook they put their picture on Facebook. de la iglesia felicitándolo porque The church Facebook congratulating coja them. su celular y empiece a tomarle las fotos a los hermanos. Grab your cell phone and start taking people's pictures. Coja las fechas Take the birthdays y empiece a hacerlo. and start to do it. Porque de eso se trata servir. That's what serving is about. Servir es cuando vemos qué falta y entonces decidimos hacer algo. Serving is when we see that something is missing and we decide to do something with it. Por eso es que en la iglesia hay espacio para todos. That's why in church there's space for everyone. Realmente hay trabajo para todos. Truly there's work for everyone. Y si usted tiene ideas, bueno, acérquese, vamos a trabajar. And if you have an idea, draw near, let's work. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ephesians 2:19.
Then ye are no more strangers and sojourners, but ye are fellow citizens with the saints and of the household of God, Miembros de la familia. members of the family. Dios nos ve como una familia, God sees us as a family, donde nosotros somos hermanos en Jesucristo. where we're brethren in Christ Jesus. Por eso es que nos congregamos That's why we congregate. y nos ve una familia no como un restaurante And we see a family not as a restaurant donde vienes a comer a la carta where you come to eat a la carte y que alguien te haga todo por ti, and someone does everything for you. sino que ve la iglesia como la familia de Dios, But you see the church as a family of God donde todos debemos de estar involucrados where we should all be involved y todos haciendo la obra del Señor. and everyone doing the work of God. En Hechos, capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000. But many of them that heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Perdón, yo no escribí Hechos de los Apóstoles, I'm sorry I did not write Acts of the Apostles. fue Lucas, It was Luke. pero Lucas no contó las mujeres. Luke didn't count the women. Ahí habla de 5,000 hombres It's talking about 5,000 men que habían crecido la iglesia, who had grown the church. pero no contaban ni las mujeres ni los niños. But they weren't counting men, women, or children. Se calcula que eran 20,000 personas la iglesia. It's calculated that the church was almost Era 20,000 una people. multitud. It was a multitude. Y nosotros tenemos que comprender esto, And we need to understand que la this. iglesia puede crecer. That church can grow. Ahora, las iglesias pequeñas y pastores de iglesias pequeñas son los que más critican a las iglesias grandes. Small churches and pastors of small churches are ones to criticize the biggest churches. Porque normalmente criticamos lo que no hemos logrado. Because we normally criticize what we haven't achieved. Y a veces sí queremos eso, pero como no hemos logrado, entonces lo que hacemos es hablar mal de eso. And sometimes we want this, but since we haven't achieved it, we talk bad about it. Pero ¿por qué le traigo esto a colación? Porque esta iglesia creció a través de unirse. But why do we talk about bring this to correlation? Because this church gathered before uniting. De compartir, Did this before de las sharing. relaciones interpersonales. The interpersonal relationship. Fue que esta iglesia comenzó a crecer This church started to grow. y se volvió algo gigantesco. And it became something big. Pero todos estaban involucrados. But they were all involved. De manera que usted puede decir hoy, no, pastor, la verdad, yo tengo muchos defectos. Therefore, you can say, Pastor, I have a lot of defects. Yo no estoy listo. I'm not ready. Pudiera decirme no sé hablar. You can say, I don't know how to speak. Pero qué raro porque la Biblia Moisés era tartamudo. How weird. In the Bible, Moses was a stutterer. La armadura a David no le funcionaba. The weapon didn't fit, the armor didn't fit David. La esposa de Oseas era prostituta. Hosea's wife was a harlot. Salomón era muy rico. Solomon was rich. Pedro tenía miedo a morir. Peter was fearful of dying. Abraham era muy viejo. Abraham was old. David era muy joven. David was too young. Timoteo tenía problemas del estómago. Timothy had stomach problems. Juan se sentía más justo que los demás. John felt more righteous than everyone. Noemí era viuda. Naomi was a widow. Pablo era asesino igual que Moisés. Paul was an assassin or murderer, just like Moses. Jonás le huyó a Dios. Jonas fled from God. La hermana de Moisés, Miriam, era chismosa. Miriam was a gossiper. Gedeón y Tomás dudaron. Gideon and Thomas doubted. Jeremías estaba deprimido, llorando. Jeremiah was depressed, crying. Sansón tenía el pelo largo. Samson had long hair. Y Eliseo era calvo. And Elijah was O sea, bald. que hay de todo en la Biblia. There's everything in the Ahí no Bible. hay manera de decir, yo no puedo servir. There's no way of saying I can't serve. Y Noé se emborrachó después del diluvio. And Noah became drunk after the flood. Dígame usted. Tell me. Y David era barbero. And Delilah was a barber. Ahí hay trabajo para todos. There's a job for everyone. Y todo está registrado en la Biblia. And everything is registered in the Para que Bible. aquel que dice, no, yo no puedo, For the one who says I can't, la Biblia te dice, sí, sí puedes. the Bible tells you you can. Moisés dijo fue el primero que empezó a decir que no podía y Dios le dijo, hasta el muro yo lo hice. Moses was the first one to say, and he's, even the wall was built. Entonces, Oh, the stutterer did. lo que tenemos es que ver qué hacer. What you have to do is what you do. Buscar a Dios. Seek God. ¿Cómo hacer?
how to do ¿Qué it, quieres que yo haga? what you want me to do. Porque dones y talentos están ahí, Because gifts and talents are there. están repartidos. They're given out. Hay que trabajarlo, hay que descubrirlos. We have to work, we have to discover them. Y luego otra idea es cuando veas que falta algo, tú puedes hacerlo. And another idea is when you see that something Eres is tú el que lacking, está you can viendo do it. You're seeing it. ese vacío. You're seeing that emptiness. De manera que si nuestro deseo es servir al Señor y conocerlo, So if our desire is to know the Lord and meet Him, recuerden que es por medio de nuestra relación entre nosotros. remember it's through our relationships. Dios ha repartido los talentos, God has given out the talents, esperando que los usemos. hoping for us to use them. Y qué triste es llegar al cielo, morir y ni siquiera descubrirlo. How sad is it to get to heaven, die, and not even discover it? La próxima semana, y aprovecho, propaganda, Propaganda, next week. que la próxima semana voy a hablar un poquito de esos tipos de dones que hay. I'm going to talk about the different gifts that there are. Porque el Padre dio unos, Jesús dio otros, el Espíritu Santo dio The otros. Father gave some, the Lord, Jesus gave some, and the Holy Spirit gave Y some. ahí es muy interesante esto que vamos a hablar la próxima semana. And this that we're going to speak next week is interesting. Entonces, qué triste es llegar al final y no usar los talentos y los dones que Dios nos dio. Sad is it to get to the end and not have used the gifts and talents the Lord has given you. En esta tarde quiero terminar diciendo que recuerde que lo más importante es el comienzo de recibir a Jesús. This afternoon, I want to finish reminding you the most important thing is to receive Porque Jesus, eso nos hace parte de la familia. because that makes us part of the family. Y, por supuesto, And of empezar a course, entender que está en la casa de Dios, pero que nosotros somos sus hijos. start to understand that this is the house of God, but we are His children. No es solamente pensar qué va a hacer la iglesia por mí, sino qué puedo hacer yo por la iglesia. It's not just thinking, what can the church do for me, but what can I do for the church? Y una vez que empezamos a caminar, Once we start to walk, Dios va a empezar a dar y a suplir y a bendecir lo que hace falta. God will start to give and supply what we're lacking. A veces estamos esperando que algo ocurra para poder empezar. Sometimes we're waiting for something to happen so we can start. Si yo hubiera esperado que todo eso que necesitaba, Dios me lo diera para empezar, yo no hubiera empezado nunca. If I would have waited for God to give me everything I needed, I would have never started. No funciona así el reino. That's not how the kingdom works. Todo funciona por la fe. Everything works by faith. De manera que en esta tarde oramos al Señor So this afternoon we pray to the y le Lord pedimos a Dios and we ask God que podamos poner en práctica los dos temas de este día. that we can put in practice the two topics of today. No desanimarnos, seguirnos congregando Not to become discouraged and continue congregating y activarnos en el servicio. and activating in service. Que lo que Dios tú has puesto en nuestras manos, nosotros lo podamos usar para tu gloria y para tu honra. God, what you place in our hands, we can use it for your honor and your glory. Te doy gracias, oh Dios, por esta tarde. I give you thanks, Lord, for this afternoon. Te pido, oh Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes. I ask the Lord to bless each of my brethren present. Si hay una necesidad emocional, If there's an emotional need, sé tú sanando en esta tarde. may you heal this afternoon. Si hay una necesidad física, una enfermedad, If there's a physical need, a sickness, sea tu mano poderosa de sanidad sobre el cuerpo de cualquiera que esté aquí enfermo. may your powerful healing hand be over anyone sick here. Yo creo que tú eres nuestro sanador I believe you're a healer y que puedes hacer el milagro ahora mismo. and you can do the miracle right now. Tú puedes tocar la enfermedad y desaparecerla en un segundo. You can touch sickness and disappear it in a second. Tú puedes operar instantáneamente. You can operate instantly. Señor, yo te presento cada necesidad. Lord, I present every need. También si hay una situación financiera, If there's a financial situation, sé tú obrando, may you be working, abriendo puertas nuevas opening new doors y derramando sabiduría de nosotros, and pouring wisdom en nosotros, in us. para poder, como dice tu palabra, So your word says, podamos crear las riquezas. so we can create riches. Porque la Biblia es clara, no dice que nos va a dar Because the Bible is clear, it doesn't say it's going to give us la riqueza,
is going to give us riches, sino que nos da el poder para hacerla. but it gives us the power to do it. Esa es la sabiduría que viene de Dios. That's the wisdom that comes from God, Y oramos para eso también, and we pray for that as well. para que venga sabiduría para nosotros hacer la riqueza, For wisdom comes so we can do the crear riches, negocios, create businesses, crear ideas create ideas que den dinero that give money, y que provean nuestra necesidad. and that provide our needs. Señor, en esta tarde te lo presentamos. Today we present this, Lord. Presentamos cada familia, cada hogar. We present every family, every home. Te pido, oh Dios, unidad, We ask for unity, armonía en los matrimonios, harmony in marriage, paz peace, y prosperidad en todas las and áreas. prosperity in all areas. Que nuestras parejas de la iglesia vivan, sean felices That couples in church may live happily y puedan dar testimonio de que Dios es real en sus matrimonios. and can give testimony that God is real in their marriage. No somos perfectos, We're not perfect, pero Dios en nosotros hace grandes cosas. but God in us does great things. No lo olvide. Don't forget it. No somos perfectos, pero Dios en nosotros hace maravillas. We're not perfect, but God in us does marvelous Y things. podemos vivir tener una vida muy poderosa And we can live and have a powerful life porque Dios está con nosotros. because God is with us. En esta tarde te damos gracias. This afternoon we give you thanks. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Le pido a la alabanza a cantar para despedirnos.